El contenido violento que se encuentra en redes sociales es preocupante. Según un artículo de Forbes, se eliminaron 33 millones de contenidos violentos en el último trimestre del 2020, representando solo el 38% de contenido detectado por los sistemas de seguridad. COVID-atón busca ser un espacio informativo que sea un contrapeso ante la crisis de violencia en la red. A través de la unión y trabajo colaborativo, busca difundir las acciones realizadas por personas y organizaciones en favor de la sociedad para poder hacer más fuerte el llamado a la acción. Nutre la vida con el poder de la información. Bienvenidos a una cápsula más de COVID-atón. Esta es la número 41. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse una vez más y bueno, por compartir toda esta información que prometemos son acciones que han servido para volver a unir a la sociedad. Soy Verónica Chávez, fundadora de COVID-atón, y en la parte técnica nos acompaña Jesús Ruelas. Y bueno, vamos a dar por terminada esta participación de los curanderos del pueblo de Ostotepec. El día de hoy tenemos un invitado especial porque él pues representa la parte masculina de toda esta celebración que se realizó el día de Pentecostés el pasado 5 de junio. Y bueno, quiero darle la bienvenida Andrés González. Quiero decirles que él es escritor de un libro que se tiene como título Cuando aún no había celulares, la leyenda de mi tierra. Él lo escribió en el año 2019. Y también él pertenece al colectivo Tuzas Vida y Cultura. Gracias a esta manera en cómo se relaciona Laura, ella nos permite tener como estas uniones para que varios colectivos de la zona de Milpa Alta puedan llevar a cabo celebraciones con las que se recuperen las tradiciones ancestrales. Y para ello, pues vamos a estar con Andrés. Bienvenido, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, COVID-atón, por esta invitación y esta entrevista. Andrés, sé que tú has participado en las danzas con muchísimo entusiasmo y con toda la intención de que se dé a conocer toda esta historia que tiene varios significados, representa principalmente los valores con los cuales se interactuaba en nuestros ayeres, ¿no? Lo que hacían nuestros antepasados o nuestros ancestros. Y a mí me parece muy bonito que también estés en esta participación con Laura Luna. Hace un momento no dije su nombre completo, pero ella es Laura Luna, la presidenta de la Fundación La Realidad de México, la cual realiza una gran cantidad de actividades para recuperar el mejor ánimo social. Y bueno, Andrés, dando ya esta breve paréntesis, quiero preguntarte, tú vas a hacer una representación en la danza, o más bien hiciste una representación en la danza de este pasado 5 de junio con el personaje de los tlaquicheros. ¿Nos podrías explicar qué son los tlaquicheros, por favor? Bueno, los tlaquicheros son las personas que se dedicaban a ir a la raspa. Ellos lo hacían como una de sus actividades. Podían ser también campesinos, pero su actividad principal era ir a la raspa. La raspa consistía en ir
por lo que es el aguamiel a los magueyes para la producción del pulque. Aquí San Pablo Xtotepec fue durante mucho tiempo uno de los productores de pulque de la región. Estamos hablando de hace unos 150 años que esta actividad se realizaba de manera cotidiana hasta hace algunas décadas, como por ahí de los 50, 60, 70, aún era una actividad muy prolífera aquí en la comunidad. Actualmente ha ido disminuyendo, pero aún se sigue realizando. Los tlachiqueros viene el término de tlachi, significa raspar. Entonces la persona que era el tlachiquero era la que se dedicaba a ir a la raspa. Esa viene siendo la definición de tlachiquero. Bueno, ¿había algún rango en particular entre los campesinos y tlaquicheros o los dos, o haz de cuenta una persona podía desempeñar la misma función? ¿Así era sí, como se practicaba? ¿O? Bueno, una persona podía tener diferentes actividades. Había quienes también se dedicaban a ir a la leña, otros a ir a sacar raíz para lo que eran hacer las escobetas, otros se dedicaban a juntar escoba para hacer hay unas varas con que se hacen las escobas de vara, con las que generalmente vemos barrer a los barrenderos de lo que es el gobierno de la Ciudad de México, esas que andan en las calles. Ese tipo de vara hay personas que se dedican o se dedicaban a ir a recogerla a lo que es el monte. Entonces pues un campesino podía tener una o más de estas actividades. El tlachiquero iba de 2 a 3 veces al día a raspar lo que son sus magueyes para obtener el aguamiel y posteriormente transformarlo en pulque. Nos comentabas hace un momento que hace 150 años era una actividad que era muy próspera dentro de su comunidad. ¿Actualmente sigue teniendo esa manera de producción o ha bajado? Comenzó a bajar mucho esta actividad a partir de la llegada de las cerveceras a nuestro país. Se le hizo muy mala fama a lo que fue el pulque y hubo hasta redadas para destruir lo que le llaman los tinacales, que son donde se almacenaba el pulque. Entonces la gente empezó a preferir lo que fue la cerveza, se cerraron muchas de las pulquerías y por ende comenzó a bajar la producción del pulque. Como ya no les compraban el pulque, pues decidieron dedicarse a otras actividades. Pero sí, actualmente aún hay algunas personas que se dedican, sobre todo en lo que es la zona de San Pablo Xtotepec, Santana Tlacotenco y la parte de San Juan Ixtayopa. Por esas regiones aún hay varios tlachiqueros. Y bueno, en este momento ustedes están retomando como todo este ritual que se tenía en cuanto a las vestimentas, a las actividades y demás, para lograr que niños y jóvenes puedan pues adoptar quizá algunas de estas actividades. ¿Tú crees que es posible que si los jóvenes de la actualidad quieran
o puedan retomar parte de lo que se hacía en aquella época? Sí, incluso he visto de unos años hacia acá, estoy hablando, no sé, de unos 10 aproximadamente, un poco menos, en que la cuestión de el tomar pulque entre los jóvenes también ha vuelto a resurgir. Entonces, hay jóvenes que ahora también han creado algunos colectivos que se dedican a la producción del pulque y a su venta. Aquí en algunas comunidades de Milpalta. Uh-huh. Entonces sí, yo considero que sí es una actividad que puede volver a resurgir, aunque lo pesadito es comenzar por la cuestión de que ya casi no hay magueyeras, entonces hay que sembrar la planta desde muy pequeña y el tiempo que tarda en ser productiva llega a ser mayor a 25 años. Sí, prácticamente los papás de niños, ahorita pues habría que ponerse a sembrar para que esos niños puedan ser los que puedan generar esa producción aproximadamente, ¿no? Sí, anteriormente los magueyes se utilizaban como, para dividir los terrenos, como linderos, y algunas otras personas pues sí sembraban los magueyes en todos lo que eran sus terrenos. Y ya hay mucha gente que por la cuestión del fraccionamiento pues comienza a tirar lo que son los magueyes, ¿sí? Bueno, una de las actividades que también es muy importante resaltar era que las mujeres llevaban los alimentos a campesinos y tlaquicheros después, yo me imagino, de la jornada. ¿Así era? Sobre todo a los campesinos, lo que era después de su actividad o durante su actividad en el día, porque hay gente que pues se la pasa prácticamente todo el día en el campo, entonces les llevaban el desayuno o la comida. En cuanto a la gente que se dedicaba más a lo que es el ganado o a estar en el monte porque sacaban lo que eran las vigas, las tablas, esas personas, algunos de los mismos integrantes, hombres, bajaba a la comunidad y era quien se encargaba de llevarles la comida, y a este personaje también se le daba el nombre de tlacualero, que venía haciendo las funciones pues precisamente de llevar la comida, ¿no? Entonces tanto mujeres o como hombres podían tener esa función, y en este caso pues digamos que cuando eran los campesinos mayormente lo hacían las mujeres. Acabas de decir que el significado de tlacualero es como llevar los alimentos, ¿no? Ese es el significado de la palabra tlacualero o tlacualera. Ajá. Para efectos, bueno, como todo lo que hemos escuchado de esta celebración tiene significado, a mí me gustaría saber, para ti, ¿qué significa el que exista una persona que esté encargada de llevar la comida? ¿Qué valor le daban también a la tlacualera a los campesinos? Principalmente. Bueno, pues yo creo que es algo muy importante, porque siempre que llega la tlacualera, pues con los alimentos da alegría al campesino, del todo el esfuerzo que ha realizado,
llega la tlacualera, comen, en lo que descansa, platican, pues es el momento de relajación de los campesinos, y pues se agradece lo que son los alimentos. Generalmente también se hacía una oración para dar gracias por esos alimentos. Actualmente ya casi no se realiza, pero anteriormente sí era dar el agradecimiento antes de comer los alimentos. Y bueno, ¿y tú cómo sientes también que hoy día, nuestra vestimenta no tiene un significado tan especial como el que se les dio a todas las personas que portaban una indumentaria que tenía un significado muy específico como para poder relacionarse con ahora sí que con la naturaleza, con el planeta principalmente? ¿Tú qué nos puedes platicar al momento de que te pones esa vestimenta? ¿Qué sientes? Si logras tener esta sensación y poder sentir que, por ejemplo, el hombre que utiliza la vestimenta blanca porque viene del este, en fin, y representan la luz del día, todo eso, ¿tú crees que ellos sí lo sentían, sí le daban todo ese significado al momento de portar esa vestimenta? Sí, yo considero que era muy importante para ellos la vestimenta. Muchos no tenían qué ponerse, ¿no? Y ya cuando ya empezaron a tener este tipo de vestimentas, pues las portaban con orgullo, ¿no? Actualmente vemos igual la gente de otros estados que a veces hay gente que se burla por su tipo de vestimenta, pero yo creo que ahí es lo que pasa, es la ignorancia, ¿no? Porque como comentabas, pues para ellos, para nosotros tiene un valor, tiene cierta conexión con la naturaleza, con el universo, con nuestros antepasados, y pues es lo bonito de portar este tipo de trajes, no nada más el de campesino, el de tlachiquero, hay de chinelos, hay de lo que es la danza de los viejitos, las aztequitas, los santiaguitos, en fin, hay muchos tipos de danza regionales, y hay algunas vestimentas que pues son utilizadas del diario. Por ejemplo, lo que es el chincuete de la mujer, pues ese lo utilizaban del diario, la faja, sus blusas, las puntas que actualmente utilizan, pues ya es un adorno más de gala, pero pues anteriormente utilizaban lo que eran sus trenzas, en fin, pues los accesorios que portaban, pues los portaban con mucho orgullo, con mucho sentimiento, y sobre todo esa parte que comentábamos, ¿no? La relación con la madre naturaleza. Andrés, bueno, ya pasó el primer evento, que fue el 5 de junio. Platícanos un poco tu experiencia. ¿Qué fue la sensación que tú pudiste percibir al momento de representar toda esta tradición? Y sobre todo, pues traer al presente acciones que en el pasado
tenían tanto significado y valor. Para ti, ¿cómo fue esta experiencia? Pues fue una experiencia muy bonita. Fuimos bien recibidos por la gente. Fue algo que fue nuevo para ellos. Como comentábamos, existen ya un par de grupos de tlacualeras, aparte de este que se formó, y pero cada uno tiene sus propios bailes, sus propios formas de interpretar estas danzas, y nosotros hicimos lo propio, ¿no? Con el conocimiento de cada uno aportamos algo para la realización de estas danzas, y el resultado fue algo muy bonito para nosotros, el que la gente reconociera nuestro trabajo y que nos felicitaran, que nos pidieran que continuáramos bailando, que repitiéramos los números. Fue una experiencia muy agradable. Nunca había participado en un grupo de danza, había realizado otro tipo de actividades culturales, pero fue una experiencia muy agradable. ¿Tú consideras que los niños sí lograron contagiarse de alegría, de entusiasmo, pero sobre todo de curiosidad por saber más del pasado? Sí, incluso hubo acercamiento de algunos papás que nos comentaron que si sus niños podían integrarse al grupo, porque les había gustado pues las danzas que habían visto. Y bueno, ¿tú qué nos recomendarías, Andrés, para poder integrar parte de de toda esta información y de todas estas costumbres, más bien, que han tenido campesinos y las tlacualeras, mujeres de los campesinos, para que hoy día las pudiéramos integrar en la actividad cotidiana? ¿Cómo tú crees que eso sí se pudiera hacer? Pues yo creo que hay comunidades en donde es más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí en toda Milpalta aún hay campesinos. En otras regiones de nuestro país, pues aún se sigue llevando a cabo este tipo de actividades, y por ende, pues las tlacualeras siguen existiendo. A lo mejor no las conocen con ese nombre, pero siguen existiendo. Y pues al final del día, nuestras mamás son tlacualeras, ¿no? Nuestras hermanas o nosotros mismos, porque en algún momento también preparamos alimentos y los llevamos. A lo mejor vamos a un día de campo, pues ahí nos convertimos en tlacualeros, los que vamos a llevar el alimento y lo vamos a proporcionar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a los trabajadores. Entonces está muy presente esta parte de las tlacualeras, solo que creo que no lo visualizamos porque ya no utilizamos esos términos, porque nos hemos alejado de nuestras raíces. Mucha gente, como lo comentaba, por ignorancia, ya no quiere que le digan que es indígena, porque lo relacionan con algo despectivo, pero todos tenemos alguna raíz de nuestros antepasados. Por ejemplo, mi papá, ellos vienen de descendencia otomí y mi mamá viene de descendencia náhuatl.
no hablo lo que es ninguna de estas dos lenguas, pero yo aún me sigo identificando como un indígena al final del día. Y yo creo que los niños deberían de ir viendo cuáles son sus raíces para poder ir identificándose más con su pasado y pues aprendiendo más de este tipo de conocimientos que poco a poco se han ido perdiendo. Sí, te lo preguntaba porque creo que enaltecer el trabajo de las mujeres de hoy en día o de aquellos hacedores de los alimentos, como se hacía en ese entonces, podría ser muy valioso para esta época, ya que justo como estás diciendo, a veces pensamos que esa actividad es como despectiva, cuando en realidad es algo que deberíamos de agradecer, deberíamos de reconocer y resaltar día a día, porque los alimentos son lo que nos nutre, lo que nos vuelve a retomar energía para volver a continuar con las actividades, con el sentido que da la vida. Y creo que pues es muy bonito este trabajo que ustedes hicieron, porque va más allá de un simple ritual, sino de hacernos ver que el hacer el alimento cada día y en cada momento que tengamos para reunirnos a comer estos alimentos, agradecerlos y darles este reconocimiento y este valor para que de verdad nos nutran. Creo que eso es lo que a ustedes les daba, eso les daba a los campesinos y así lo veían y bueno, creo que es buen momento hoy de lograr volver a sentir todas esas pues formas de recibir tanto a los que producen el alimento como a aquellos que lo procesan a través de hacerlo alimento. Sí, así es. Bueno, en todo esto se trata de dar lo que es el reconocimiento a la mujer. Ella hacía muchas actividades como igual actualmente las realiza. También ellas se dedicaron algunas a ser tlachiqueras, también iban a la leña o lo que le conocían como varear. Juntaban sus varas para poder preparar sus alimentos, hacer lo que eran sus fogatas en sus tlicuiles. También algunas acompañaban a sus parejas a sacar lo que es la raíz, ellas lavaban la raíz. Entonces hay mucho del trabajo que también realizaban las mujeres, y pues tratamos de darle ese reconocimiento en la parte cultural de nuestras comunidades. Así es, Andrés. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido este tema del colectivo del pueblo de las tlacualeras de Osteotepec. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Covidatón para que nos pudieras explicar también la participación masculina en toda esta celebración. Muchísimas gracias. Sé que este proyecto va a continuar y bueno, va a seguir dando más información, va a seguir dando mucho más conocimiento y también, ¿por qué no?, entretenimiento, porque parte de lo que ustedes llevaron a cabo fue hacerlo a través de una representación dancística y bueno, eso ayuda a que el entretenimiento sea más amplio. Muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado estar con nosotros. Me encantaría que nos puedas dejar los datos de dónde pueden encontrar más información de las tlacualeras de Osteotepec. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en la cápsula, les damos las gracias por estar con nosotros, por haberse conectado y ojalá puedan regalarnos un like.
Y bueno, los dejo con Andrés para que él nos comparta todos los contactos o las redes sociales donde pueden encontrar más información de las tlaconeras. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Covidatón, y bueno, pueden encontrar más información en la página de Facebook de las Tlacualeras de San Pablo Xotepec, y ahí se van a empezar a subir algunas cápsulas con información relativa a cada una de las actividades que estaremos realizando próximamente, así como de el significado de las vestimentas y de cada una de las actividades que estuvimos mencionando aquí, y algún otro tipo de información cultural de nuestras comunidades de aquí de Malacaxtepec, Momosco, Milpalta. Muchas gracias y que tengan buena noche. A los que nos vean de día, pues muy buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos en una cápsula más de Covidatón. Te esperamos el próximo 28 de junio con Diego Aure, Zohar Epstein y Roberto Gutiérrez presentando el tema ¿Cómo impacta socialmente el teatro en la sociedad? Sigue la transmisión en nuestra página web www.covidatón.org. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Covidatón. Y recuerda, tú eres Covidatón.